Sí Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. Vamos ahora con el subdirector de análisis económico de CI Banco, James Salazar. ¿Cómo estás, James? Qué gusto de saludarte. Hola, Alicia. Buenas tardes. Igualmente, gusto saludarte. Hoy hemos estado siguiendo la información sobre el desempeño económico tanto en México como Estados Unidos, y lo único cierto, las remesas te dan cuenta de que ambas economías se están fortaleciendo. ¿Eso permitiría que el tipo de cambio se mantenga estable por debajo de 20 pesos por dólar? Sí, digamos que hay varios elementos que tienen incidencia actualmente en el tipo de cambio, ¿no? El principal tiene que ver con la política monetaria en Estados Unidos, en específico lo que haga la Reserva Federal. Y en este sentido, la semana pasada nos dio varias directrices en lo que están pensando en el corto y mediano plazo. Por lo que escuchamos decir a los funcionarios de la Autoridad Monetaria de Estados Unidos es que hay avances en la economía de tal forma que se acercan a los objetivos que tienen de pleno empleo y de inflación. No habla de avances sustanciales como para pensar ya en un cambio y un giro en la parte de estímulos y reducir sobre todo su programa que tienen actualmente de compra mensual de bonos, o sea, lo que en el argot conocemos iniciar con el tapering, pero sí dejó entrever de que si las mejoras se mantienen, sobre todo lo que le gustaría ver es en el empleo. Y en este sentido, esta semana hay un reporte muy importante que sale el próximo viernes con cifras a julio, en el que a los operadores financieros les va a permitir evaluar la fortaleza del mercado laboral y empezar a especular sobre los futuros pasos que hará la Reserva Federal en términos de estímulos monetarios. La realidad es que este es el tema central de los mercados financieros y en este caso específico del tipo de cambio. Ahora, en el caso específico del comportamiento económico y el empleo, al menos en el caso de México, lo que se observa es que hay recuperación, pero no es suficiente ni tampoco el ingreso, ¿no? Sí, tienes razón. O sea, la realidad es que no hay que dejarse llevar por las cifras alegres que vimos en términos de variaciones anuales, e incluso la trimestral fue muy buena, 1.5% en el caso del PIB del segundo trimestre. Cuando uno ya empieza a desglosarlo y nos enfocamos sobre todo en el último mes, o sea, del segundo trimestre, en junio, pues pareciera ser que hay una desaceleración, sobre todo en la parte de actividades secundarias, en específico la industria y en particular en la cuestión automotriz, y que esto está muy vinculado a cierta problemática que hay con el asunto del tema de precios de insumos, de inflación, y con la cuestión de los semiconductores y chip. Hacia adelante va a ser difícil que México mantenga este ritmo de crecimientos, incluso con el tema de que Estados Unidos también pudiera estar entrando en una fase de ligera pérdida de dinamismo en la industria. Pues a lo mejor vamos a batallar un poquito por ese lado. Todavía hay que ver qué va a pasar con el tema de la variante Delta, aunque el gobierno ha dicho en forma reiterada que no va a haber nuevas medidas de confinamiento. Pues uno individualmente o como familia quizá se restringe cierto consumo, a lo mejor en algunos servicios, y esto pues pudiera al final de cuentas traducirse en una menor actividad económica. Entonces seguramente vamos a tener una segunda mitad de año un poquito más complicada y bueno, a lo mejor vamos a rebotar en el 2021 en 6% o un poquito más. El problema es que la inercia no va a ser lo suficiente para tener un 2022 con buena bonanza, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo cierto es que la confianza empresarial en el sector de construcción o en el sector de manufactura avanza. Esta es la primera vez en julio, de acuerdo con datos del INEGI, que se situó en el caso de México en el umbral de 50 puntos, y en el caso de la manufactura está por arriba de 50 puntos. Digo, avanza, como tú dices, pero esto hace que el panorama monetario, el panorama del tipo de cambio se mantenga estable, ¿no? Sí, aquí es una buena noticia, sobre todo lo de construcción, porque es un sector muy golpeado en todos los aspectos previo a la pandemia, sobre todo en la parte de obras de ingeniería civil, estaban con caídas muy pronunciadas. Entonces,
el hecho de que mejore la percepción, esto no necesariamente se va a traducir al final de cuentas en un dato duro de mayor expansión, pero es algo favorable. Y al final de cuentas, el que tengas mejores fundamentos económicos termina ayudando de forma positiva a mercados financieros. El hecho de que la economía real vaya bien termina favoreciendo al peso mexicano. Esto es una combinación directa. Muy bien. Lo único es que, bueno, estamos a expensas sobre todo de lo que suceda con el tema de política monetaria. Pues estaremos pendientes de ti, James Salazar. Muchísimas gracias al subdirector de análisis económico de CI Banco. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, James. Cibanco, el primer banco verde de México. Ser verde es una filosofía, no una moda. Y te preguntarás, ¿qué hace un banco verde? Lo mismo que todos los bancos, pero sin llevarse el mundo entre los pies. Queremos que inviertas tu dinero con nosotros, pero sobre todo, que tengas un futuro donde lo puedas disfrutar. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Cibanco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó